Muy, pero muy requete, muy buenos días, buena vida, mis amores, bienvenidos a los diálogos del conocimiento de sí mismo, pues bueno, de la Universidad del Conocimiento y del Amor. Ya estamos listos para iniciar nuestro diálogo de enseñanza, este diálogo que pues día con día nos damos a la tarea de estar aquí con ustedes conectados para aprender, comprender, y el objetivo nuestro es el de ser felices todos, y entonces aprender a través de la experimentación del día con día frente al espejo de los principios y valores cómo resolvernos. Así es de que pues bueno, aquí estamos. Mi nombre es Ana Rosa Martín. Para ti que a lo mejor por primera vez vas a vernos en estas transmisiones en vivo, y para todos mis amigos, compañeros, alumnos de esta institución llamada la Universidad del Conocimiento y el Amor, pues les doy la más cordial bienvenida. Y ahora quiero compartirlo, ya te la sabes, en mi página de oficial Ana Rosa Martín, y vamos a buscar la transmisión en Uncua. Aquí es el internet que me agarré. Oh my gosh, ahí está. Y entonces voy a buscar la página y vengo a Uncua. Y de ahí la voy a seleccionar. ¿Quién anda por ahí? Nicole Rubio, Rosario Arias, Luis Javier Barajas, que puntual, Magdalena Jiménez. Magdalena, así era el nombre de mi abuela. Qué bonito nombre, mi abuela materna. Ay, se me cayó. De mi abuela materna, obviamente. Magdalena de Loa, allá en las Tepas, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y bueno, ya me encontré. No viste, ¿verdad? Te voy a enseñar la página. Ana Rosa Martín. Ahorita te voy a enseñar la página, cómo estoy en la página oficial. Buena vida, Nicole Rubio. Buena vida, Luis Javier Barajas. Muy requete, muy buena vida. Listos para aprender del amor. Así le voy a poner. Es que cursi, Ana Rosa. Pero no, pues aprendemos del amor cada día, cada día. Porque todo lo que sí existe, en verdad, está por amor. Entonces, como dice la canción, por amor. ¿Sí? Sí te la sabes de seguro, Javier Barajas, como que es de tus tiempos. Hola, ¿qué horas traes? Dime. Por amor. Esta es la página. A ver, déjame checar que se vea. La muevo tantito para atrás. Casi no se ve, ¿verdad? A ver, ¿cómo la hago para que se vea? Uy, no se vio. Se ve todo menos la página. Bueno, vamos a ver cómo quiero que la veas. ¿Por qué no? Así sí se ve, ¿verdad? Más o menos, ahí lo ves. Que la portada trae como una manita y una mariposa. Y luego en la foto de perfil, ver foto de perfil, estamos en la radio, Gregorio Chacón, Galdino y Ana Rosa. Esa es la foto de perfil de la página oficial que hice de Ana Rosa Martín. Y ahí que es donde compartí la transmisión de este día. Así es de que, pues bueno, como dicen, vámonos riendo. Y vamos a iniciar estos diálogos. Fíjate cómo es interesante aprender de nosotros mismos cada día y resolvernos. Estábamos diciendo esta mañana cómo a través del conocimiento nuestro son los mejores sensores que podemos tener para ser un parámetro de guía y poder decidir qué nos permitimos y qué no. Gloria López, hermosa, Gloria, gracias. Guille Martín, mi hermana, buenos días, saluditos a toda la banda. Hoy es cumpleaños de Carolina Castañeda Martín, feliz cumpleaños. Como dice la canción, el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Edel también, ya la veo que está conectada por acá. Araceli Enciso también. Dice, buenos días, qué guapa.
Edel, es que me vine guapa, según yo, ¿verdad? Por si me invitan a un pozole o a partir un pastel, porque noviembre ya ves cuántos cumpleaños hay. Entonces hemos tenido muchos cumpleaños y seguimos festejando cumpleaños. Connie Moreno, ¿cómo ves? Todo el mes de noviembre tenemos muchos cumpleaños en la familia. Todavía hoy cumpleaños una sobrina mía, el sábado otra, sus 15 por cierto, Saori, y no sé quién más, ahí nos vamos todavía. Así es de que el día que tú naciste, como dice la canción, nacieron todas las flores y es motivo de celebrar la vida, de celebrar, de festejar, porque estamos vivos, porque tenemos una oportunidad de recrearnos, de aprender, de comprender. Nacimos para resolvernos, no para dificultarnos la vida. Nacimos para aprender a apreciar lo bello que es la vida, como decía mi suegro en los últimos días. Esa semana antes de fallecer estuvimos yendo casi todos los días, y uno de esos días que estuve yendo platicando con él, porque él era muy platicador y le gustaba mucho estar platicando sus anécdotas, y en una de las pláticas él voltea, me acuerdo, hacia la ventana, y esa ventana del comedor de ahí de su casa de Oconagua da hacia al cerrito y se ve muy bonito, te embelezas viendo hacia la naturaleza. Y él volteaba a ver y decía, pues fíjate nomás, dice, a pesar de todo la vida es bonita. Y sonó como a frase de la película La vida es bella. Pero más sin embargo, él a los 100 años, 101 años, en un recuento así como que en esa mirada, al mirar al horizonte, dijo, pues como que vio toda su vida y bueno, a pesar de todo ha sido bonito. Y también porque yo le comentaba que recordara solo cosas bonitas, sabiendo que ya estaba probablemente en sus últimos días porque se veía cansado y él mismo lo decía, ya estoy cansado. Entonces era raro que él dijera, ya estoy cansado, porque él siempre decía, yo estoy bien, nomás mi cuerpo no responde, pero ahora decía, ya estoy cansado. Entonces yo agarrando eso como un parámetro, como un sensor, como una alerta, le decía, ya está cansadito, sí. Bueno, entonces cuando se vaya a dormir, recuerde solo cosas bonitas, ¿qué le parece? Previniendo a que solamente sus recuerdos bonitos lo llevaran a ese estado de cuando llegado el momento, pues puedan lograr la paz, ¿no? Y la gloria que tanto anhelamos al terminar el cuerpo físico. Entonces, haciendo un recuento de la historia, decíamos que decía él, pues sí, cosas bonitas, como diciendo, ¿como qué? Y yo le dije, pues es que ha hecho usted muchas cosas grandiosas en 100 años, le dije, ha hecho muchas cosas buenas. Le dije, nada más basta con que se acuerde cuántas cosas buenas ha hecho y eso lo va a llevar a recrearse y en eso quédese y descanse. Entonces le empecé a preguntar, a ver, acuérdese qué ha hecho por el pueblo. Yo sé que usted ha sido el comisariado, sé que ha ayudado aquí. Entonces empezó a platicarme cuántas cosas había hecho, de las muchas que ya sabía. Y empezó y dije, ya ve, su vida ha sido valiosa, ha sido importante, ha dejado una huella. Y todos aquellos le van a recordar con gratitud y cariño porque gracias a su vida y haber hecho su función de vida para servicio de la comunidad, que fue su función como agrario o como campesino, de haber nacido y usar su capacidad de discernimiento, de sagacidad y de inteligencia para el desarrollo de su pueblo mismo y el servicio de la comunidad, siempre fue un hombre que sirvió a su comunidad. Primero, pues, ¿cómo? Sirviendo a la humanidad, siendo un agricultor, siendo un campesino, dedicando su vida a la agricultura. ¿Para qué? Para que llegara, como diría vulgarmente alguien, una gorda a la mesa, que llegara una gorda a la casa y poder comer. ¿Por qué? Porque el sembrar, el tener esa facultad de la agricultura y del maíz, a pesar de que no es tan buen negocio ni tan buena paga, pues era su dedicación como campesino, no solamente por una paga, sino por amor a la tierra misma. Y entonces se dedicó a ello y con ello ya servía a la humanidad y al planeta y a nosotros, a donde llegaba esto.
Y entonces su vida en función de servicio, pues la supo aprovechar haciendo de ella la función que vino a hacer, que era sacar adelante esos hijos que trajo y les dio vida. Primero dar vida, dio vida, y entonces sacarlos adelante y llevarlos por un camino de superación personal, aunque sea en una superación de intelecto, porque la espiritualidad verdadera cada uno la debe de desarrollar en la evolución misma que cada uno logre obtener de su misma experimentación y desarrollo personal. Mas, sin embargo, él, con un hombre de 12 hijos, pudo, siendo campesino y viéndose en la pobreza primaria cuando forma un hogar y viéndose en dificultades, siempre siendo un hombre trabajador, supo sacarlos adelante, sembrando, cultivando y también vendiendo, porque entonces agarraba de su huertita la cosecha, ya sea mango, nuez, lima, limón, durazno, aguacate, porque tenía poquitos árboles de aguacate. ¿Qué más había? Rayanes. Yo me acuerdo porque pues me tocó ir todavía cuando esa huertita estaba en función. Hace muchos años que no está en una función óptima, desde que él no está a cargo, pues como dicen, al ojo del amo engorda el ganado. Entonces él era una persona muy dedicada, que a las 4 o 5 de la mañana él ya estaba allá en el potrero, le llamaba él, o en la huerta. Y entonces él se dedicaba al cultivo y a la siembra. Y de ahí empezaba a vender y a tener sustento para sus hijos. Y les dio escuela y les dio libertad también. ¿Por qué libertad? Porque no fue de esos padres que los reprimió y que les dijo, es que cómo te vas a ir a estudiar si no hay dinero, aquí te ocupo para trabajar, sino que les ponía tareas de las jornadas laborales, pero también los obligaba a hacer sus tareas de la escuela. Los apoyó o los obligó a ir a la escuela para que se superaran, cuando en esos tiempos que a él le tocó formar hijos, la escuela no era una prioridad, porque incluso estaba hasta como seleccionada solamente para los ricos. Pero él, queriendo que sus hijos se superaran, hizo y luchó para que ellos lograran estudiar. Y entonces hizo ese otro servicio, el de dar vida y sacar a esos 12 hijos adelante, haciéndolos a todos los 12 profesionales, con un título y graduación. Entonces él cumplió a carta cabal la función que vino a desarrollar como ser humano: servicio. Toda su vida la dedicó en pro del servicio de la humanidad, siendo sus hijos parte de la misma, siendo la humanidad nosotros mismos con su obra campesina y su cultivo, y también en la comunidad del pueblo y en la comunidad agraria. ¿Por qué en la comunidad del pueblo? Porque ahí mismo, habiendo tanta necesidad, porque no había luz, no había agua, agua entubada, había agua creciente de los ríos y la tenían que traer y comprar, y no había luz, tenían velas o bombillas o lamparillas, y entonces él, cuando lo nombran, creo que les llaman en los pueblos, o en ese tiempo en ese pueblo de Oconagua, pues, comisariado, le llaman comisariado como el presidente del pueblo. Entonces, siendo el comisariado, lucha por tener las comodidades que el pueblo debía tener, para que no batallaran tanto, decía él. Entonces lucha por meterles el agua y logran meter el agua entubada. Lucha por meter el cableado de luz y logran tener luz. Lucha por tener una escuela primaria para que los chiquitines pudieran asistir sin importar el rango social, económico, si tenían o no tenían, que pudiera cualquiera ir a la escuela. Y entonces lucha, y al luchar se tuvo que enfrentar en ese tiempo de hace menos de 100 años, ponle 80 años, sí, como 80, luchar. ¿Por qué? Porque ese terreno donado por la comunidad hacia el templo, difícilmente el templo quería ceder una parte para que se hiciera una escuela.
Más sin embargo, él como comisariado va y viene de Guadalajara allá a Huameca para moverse dentro de las leyes del gobierno y poder entonces del mismo gobierno hacer una escuela allá. Entonces se hace la escuela primaria y entonces los niños logran poder ir a la escuela. Y así, poco a poco también luchó para que se diera la plaza donde la gente pudiera ir a sentarse y a recrearse un ratito. Entonces, al estar platicando, a pesar de que sabía todas estas historias, lo hice recordar momentos gratos sabiendo que el día que llegara el momento de dejar este cuerpo físico, en lugar de resentirse, desprenderse, pues con gratitud de él, sabiendo que lo trabajó demasiado, que lo trabajó bastante, pero que supo hacer de él lo que tenía que hacer, lo que vino a hacer, supo hacerse consciente y supo hacer lo que tenía que hacer de amar y servir a su hermano, el prójimo. Entonces, ¿cuál era el prójimo? El próximo, sea su hijo, sea su padre, sea su esposa, sea su vecino, sea su comunidad o sea su humanidad. Y él supo hacerlo y lo hizo bien, porque lo sirvió a todos a punta cabal. Entonces yo siempre dije que él era un hombre siempre honorable, respetable, de principios y valores universales, porque lo que él decía lo cumplía, porque a él le gustaba hacer una cosa y después le gustaba hacerla de mejor manera, y a él le gustaba hacer las cosas así, decía, tronadito el dedo, pero bien a la primera. Y entonces, ¿por qué? Porque él sabía que su tiempo valía oro, sabía que el tiempo que tuviera de vida tenía que hacerlo productivo. Él no dejaba un minuto de su tiempo para estar con los brazos cruzados, a menos que estuviera ya desocupado de sus quehaceres laborales y que tuviera una visita que atender. Entonces no estaba desocupado, estaba en servicio de alguien más, atendiéndolo con amenidad, disfrutándolo y siendo amable, respetuoso y servicial. Siempre fue así. Y yo recuerdo que desde 1997, bueno, yo me casé en 1997, pero lo conocí antes porque duré 5 años de novia. Entonces, desde que lo conocí, yo recuerdo cómo llegaba gente a ese hogar a pedirle consejo, a pedirle apoyo, a pedirle asesoría, a pedirle ayuda, y nunca la negó. Siempre fue un hombre que sabía de nacimiento que su función era servir, y nunca quiso vivir en la autenticidad ni en la riqueza abundante. Siempre pedía solamente tener lo necesario para que no faltara en su hogar, lo esencial. Y así vivió y así vive mi suegra y así han vivido. Y supo sacar adelante a sus hijos y les dio otro don, la libertad. Los llevó a estudiar y los dejó en libertad, dándoles la confianza, pero también les dio la educación de los valores, de respetar, de ser cumplidos, de la honestidad. Y entonces ahora, aunque ellos salieran a estudiar y no se quedaran en el campo, porque él ya no quería que quedaran como hijos campesinos, él quería que fueran hijos preparados, porque sabía él que para servir como campesino, él era suficiente para hacerlo en esa familia. Entonces ya en esa familia decía, ya no ocupó más campesinos, ocupó hijos que sean más prominentes, que destaquen, que estudien y que entonces vayan a dar su servicio en algo más, porque se ocupa en otras labores. Y entonces tuvo hijos agrónomos, contadores, maestros, tuvo hijos ¿cómo se llama? Ingeniería en la comunicación, tuvo hijos enfermeras, tuvo otra hija que estudió corte y confección, entonces servía y tenía su taller de costura y así, o sea, todos tuvieron y tienen su área en que se desempeñan. Y entonces ya eso te hace un ser productivo, y cuando llega el final de tus días y haces un recuento de esa tu historia, pues dices, wow, es verdad. Cuando yo lo hice recordar todos esos momentos y saber y hacerse notar que su vida ha sido valiosa y que no había un momento, un motivo por el que arrepentirse, pues como ya fue cuando él dijo, fíjate, a pesar de todo la vida es bonita
Le dije, sí. Entonces sépase que usted va a dejar huellas en su camino porque ha dejado cimientos, ha dejado cosas que muchos le van a agradecer. Ahorita hay mucho niño en el pueblo y a lo mejor no se acuerden de usted, pero los padres de esos niños siempre le vivirán agradecidos porque usted fue el que les puso la escuela y por eso van a poder salir, que sobresalga el que quiera sobresalir, ¿verdad? Y entonces, como que hizo un recuento y dijo, pues sí, han pasado muchísimas más cosas buenas que malas y la vida es bonita entonces. Y ya, pero él a pesar de eso sentía que todavía necesitaba haber podido servir más, porque aún en su silla de ruedas, ese último año de vida, recuerdo que decía, ay, me gustaría tener aquí una malla y poner pollitos a criarlos y yo aunque ande en la silla de ruedas arrimarme sentado y darle su agüita y ponerle su comida y que esta decía le decía a mi suegra como la veía ahí a un lado, esta que los venda cuando ya estén gorditos. Entonces siempre estuvo mecanizando, trabajando en pro de ayudar y ayudarse porque siempre fue vital, siempre fue autosustentable, siempre él generó sus propios ingresos hasta sus 100 años, siempre el último año de sus 100 logró todavía sembrar sus tierras, no físicamente, pero con la capacidad de tener a quien contratar y que con apoyo de alguien más dirigir esa contratación y que todavía se sembraran sus tierras. Hacía años atrás, él cuando empezó ya con menos energía para poder andar en el campo, quería rentar las tierras, pero se veía un pesar en su corazón porque pues él amaba la tierra, era un muy buen labrador, era un amante de la tierra y de la naturaleza. Siempre se recreaba y se extasiaba de ver cómo un árbol crecía, de ver cómo unas hormiguitas solas se ayudaban, de ver cómo unas golondrinas se posaban en su casa y cómo viajaban tantos miles y miles de kilómetros y decía cómo llega la temporada y regresan al hogar. Explícate eso, me decía, cómo no se pierden, cómo no se les olvida a dónde tienen que regresar. Y le daba risa. También decía otra cosa, aquellos árboles en el cerro, dice, ¿cómo te explicas tú que sobrevivan? ¿Quién les pone agua? ¿Quién les quita la maleza? ¿Quién? Dice, qué chistosa es la naturaleza, ¿no? Entonces decía también otra cosa, que las abejitas y las mariposas y las aves silvestres tenían una función, de ir en su función a alimentarse de algunas plantas o árboles, y entonces al alimentarse ellas volaban y en el volar defecaban, y decía que al defecar ellas sembraban otra vez la semilla de aquella planta y entonces tú no sabías dónde esa planta volvía a nacer. Dice, ¿cómo es la naturaleza? Decía. Se hacía muchas preguntas porque era él un estudiante de la vida y hacía bien la función que nosotros te hemos querido veniendo a enseñar, de que el planeta era una escuela, y él en la observación de todos los sucesos, tanto personales y el trato social, así como con la naturaleza misma, él aprendía. También aprendía cómo cuando el sol estaba en una posición y decía, fíjate, ahorita el sol está aquí, va para acá, pero ahí viene esa nube, y así decía, pero porque ya se enseñaba a ver y sabía entonces cómo iba a estar el estado del tiempo y qué hacer. Y de ahí fue pues que nació el origen incluso pues de la agricultura, ¿no? Del ver las temporadas, y entonces decía, ya tenemos que sembrar o preparar la tierra y así. También me decía que la metafísica, porque le gustaba leer todo lo que le acercaras. Si veía un papelito tirado, cortado, lo agarraba y decía, a ver de qué se trata. Y lo leía, y lo discernía, y lo analizaba. Si le dejaban la atalaya leía, la analizaba y la estudiaba. Si le dejabas un libro de lo que fuera, decía, oye, pues me la ves de prestar, y lo leía. Le gustaba leer las historias de Buda, de Mahoma, de Jesús, de todos los grandes maestros, le gustaba leerlas. Le gustaba leer mucho todos los periódicos. De hecho, agarraba un periódico yo y de la semana decía, se lo voy a llevar a mi suegro. Los periódicos que te dan en los semáforos, me decía mi esposo, hay que tirarlo. No, para tu papá. Entonces siempre le guardaba porque sabía que le gustaba leer lo que fuera, le gustaba documentarse,
le gustaba analizar, le gustaba por qué ponían, por qué decían, le gustaba aprender de la vida. Y entonces decía, en cuanto a la metafísica, cuando veía cosas, que la metafísica era pues muy sabia, decía, porque mira, ¿cómo te explicas que un producto, una cosa o una ropa o un zapato esté fabricado en China? Porque aquí dice Made in China. ¿Cómo te explicas tú que esté fabricado allá y que entonces tú vivas del otro lado del mundo? Porque también le gustaba tener un mapa mundi. Y entonces en el mapa mundi él le gustaba ver dónde estaban los países y ver cómo era la distancia tan lejanas que había, e imaginarse cómo serían esas tierras. Y entonces él decía, ¿cómo te explicas que desde acá le daba vuelta al mundo? Porque una vez yo también le regalé un mundo chiquito porque le gustaba eso. ¿Cómo te explicas que desde acá este producto llegó aquí y que ahora esté en tus manos o en tu casa? Dice, la metafísica es tan sabia que lo que es para ti te llega, así sea de donde sea, y lo que no, no. Y entonces siempre hacíamos en nuestras pláticas relación o mofa o juego de que nos queríamos comer algo o queríamos que nos tocara algo y ya decíamos, como dice Don Moy, la metafísica dijo que me tocaba, ya me tocó. Entonces era muy interesante platicar con él y ahora entiendo en este resumen que hago, que nunca lo había pensado como ahora lo cuento, cómo él aprendía de todos los sucesos de la vida y cómo entonces él también contaba que veía los personajes de su pueblo, porque siempre hay personajes en tus pueblos, en tus alrededores, en tus casas, en tus colonias, en tus familias incluso, y cómo él aprendía, platicaba mucho de un nicho rentería, platicaba mucho de un yo no soy buena para los nombres, más sin embargo a él nunca se le olvidaban. Platicaba de otro señor que decía que era como muy duro, pero era un prestador de dinero y como siempre le confió a él y le prestaba, pero él decía, en cuanto tenía, iba y centavo tras centavo le pagaba. ¿Para qué? Para que volviera a confiar en él. También platicaba de otra persona que hacía como magia, decía, que tenía un libro y que del libro hacía su magia y que entonces no ocupaba tener dinero porque él nada más decía, ocupo esto y de repente todo se le daba. Platicaba tantas cosas tan interesantes que, que se me hacía increíble de ver cómo él admiraba cada cosa, cómo nunca perdió su capacidad de asombro ante la vida y ante alguien. Nunca tuvo un juicio y una crítica negativa para nadie. Siempre era una plática de asombro de ante cómo las personas tenían la capacidad de hacer las cosas, aunque fueran malas. Él, en lugar de ver que aquel estaba haciendo mal, él decía, y fíjate nomás, dice, qué cabeza para hacer eso. O sea, admiraba la sagacidad que tenía, aunque la usaba para hacer el mal, la persona, pero no lo criticaba de que estaba mal. Y entonces él aprendía del mal a no hacerlo, aprendía del bien para él hacerlo mejor, porque también recuerdo que me decía que cuando él iba a la escuela, porque también le tocó ir a la escuela a escondidas o así, porque decía que antes el clero no los dejaba estudiar y que él quería aprender a leer y escribir por lo menos. Entonces decía que cuando él sabía que alguien sacaba una mejor calificación que él decía, no hombre, tengo que estudiar, nadie me va a ganar. Dice, pero eso me hacía forzarme a ser siempre mejor. Cuando algo no me salía, no los dejaba, no cesaba hasta que me saliera bien. Recuerdo cómo platicó también en una ocasión que quería hacer una barda para enseñarse a albañilerear, para fincar su casa, y que él pues no sabía de albañilería nada, y que dijo, bueno, le tengo que idear, tengo que saber cómo. Entonces que veía a diario en la tardecita y se sentaba a ver cómo unos albañiles estaban construyendo cerca de su casa, y que viéndolos pues creía que ya estaba aprendiendo, y iba a su casa y empezaba a abrir el cimiento y a levantar la bardita. Pues ya la bardita la levantó, pero cuando llegó a la bóveda se le cayó. Dice, y otra vez me iba a verlos. Dije, ahora sí, ya me va a salir. Y nada, volvía y se me volvió a caer. Dije, pues últimamente tengo que buscar otra forma. Tengo que hacerme los amigos para que me enseñen.
Y entonces dice, una buena tarde llego y como les veía que les gustaba la fumada, llegué a la tiendita, compré una cajetilla de cigarros y llego y aunque yo no fumaba, pues dije, oye amigos, un cigarrito. Pues me fumé un cigarrito con ellos, pero ya platicando, oiga, ¿y cómo? Luego, ¿cómo le hacen para que no se les caiga la bóveda? Pues platicando, pues ya ellos me dijeron. Y ya, bueno, dije, es que yo eché una y se me cayó y nomás no le doy con bola. Ah, caray, pues se reían de él. Pero ya cuando le dijeron, regresa a hacer su bóveda y ya jamás se le cayó. Entonces fíjate qué interesante saber que su vida fue y hizo y desarrolló la función que vino a desarrollar, ser un hombre de servicio y nacer para servir y también aprender de la vida, porque a pesar de no haber ido a una escuela universitaria para obtener un título, yo cuando me gustaba hacerle sus escritos, que siempre se los hacía, le encantaba que le escribiera, puse eso, que él ganó el mejor título que todos deberíamos luchar por ganar, el título de la vida, porque supo servir a la madre naturaleza, amarla, respetarla y admirarla, y recrearse en ella siendo el mejor agricultor y el mejor labrador de la tierra. Supo amar y servir a su prójimo, amando y sirviendo a su esposa, dando vida y sirviendo a sus hijos y dándoles la libertad de ser para que ellos hicieran cargo de su propia vida en la preferencia que tuvieran, porque nunca los obligó a una preferencia religiosa ni a una preferencia de ninguna filosofía. Los dejó en la libertad, enseñándoles siempre que nunca hicieran el mal, porque decía él siempre que no tiene caso hacer el mal porque la misma gente se hace mal al hacer el mal. Entonces haz el bien lo más que puedas, sirve lo más que puedas servir. Y entonces son muchas cosas que digo que era un maestro que nació para hacer su función de vida y la cumplió a carta cabal. Y nosotros debemos también darnos ese ejemplo de vida y ver esos personajes en nuestra vida que también los hay y que agarrar de ellos el ejemplo y entonces saber que nuestra vida no es nada más para nacer, crecer, reproducirte y morir. Cualquier persona como él, habiendo nacido en un pueblo tan sencillo y como un campesino, pudiera haber nacido con una mentalidad o un ideal de que solamente te queda crecer, aparearte, reproducirte y esperar a morir. Como muchas veces vamos todavía a los pueblos y pasas por ellos y ves ahí incluso a los jóvenes o a los adultos o a los ancianos ya solo rodeados en sus preferencias en las esquinas, o a veces hasta rodeados de cervezas o de música, y los ves deteriorados porque solamente tienen esa mentalidad de que ya nacieron, solo les queda crecer y ya se reprodujeron, si son ya adultos y tienen una familia, y morir. Entonces no se abren a un panorama de ver y preguntarse por qué aquel árbol, por qué aquel árbol está, y si está aquel, por qué, si él sabe, yo no sé, o sea, yo puedo. Y yo creo que mi suegro aprendió todo eso de la naturaleza, a esforzarse, porque veía cómo se esforzaban las aves, cómo se esforzaban las mariposas, cómo se esforzaban las golondrinas por defender sus nidos, cómo se esforzaban las hormigas por tener sus alimentos. Y entonces él luchó y pudo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que aprender eso y saber que tenemos una función de vida y que la función de vida no es nada más nacer, crecer, reproducirte y morir, no, sino que es una función más amplia donde te tienes que servir a ti, pero también que hayas dejado una huella de amor y servicio a los tuyos y a la tuya comunidad, que es tu humanidad. Y por eso en una ocasión le preguntan al maestro en una de nuestras conferencias: oye maestro, pero es que yo ya estoy sirviendo, tengo demasiado trabajo en mi casa, en mi hogar, con mi esposo y con mis hijos, ¿qué más servicio quieres que haga? Ah, no te equivoques, esa es tu obligación, porque tú la elegiste para servirles, tu obligación como esposo y como hijos, y es tu obligación servirles, pero es una obligación y un deber como función de un humano servir a tu humanidad. Y entonces tu labor social humana, ¿en dónde la estás haciendo? Esa no cuenta, tienes que hacer un esfuerzo extra. Y entonces él hizo ese esfuerzo extra porque siempre fue agricultor, siempre fue amante de la tierra, siempre fue alguien muy reconocido en su zona rural
en su pueblo para ayudar a la comunidad y, como bien te dije, hizo muchas cosas por ella. Y entonces yo te pregunto en este día, a esta la edad que tú tienes, porque él murió a los 100, 101, tú a tus 30, 40 o 50 o 60, la edad que tengas, ¿qué has hecho por tu comunidad? Si haces un recuento de tu historia, como ahora yo estoy haciendo en un pequeño resumen de la historia de él, como ejemplo, para darte un ejemplo y una idea de que ha cumplido su función de vida, y entonces yo también me pongo a ver en la mía, ¿qué he hecho yo? ¿Y qué has hecho tú de la tuya? Nacer, crecer, reproducirte, quizás ya te casaste o aunque no te casaste ya tienes hijos, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Cuántos de vosotros tienen 50 o 60 años y estáis jubilados y estás ahí decrépitos, deprimidos, tristes y te sientes solos y abandonados porque crees que tu vida ya ahí acaba? Y entonces tienes 40 o 50 o 60 años y te sientes peor que un anciano de 80 o 100. ¿Por qué? Porque no has encontrado la verdadera función de tu vida, no has encontrado la función de amar y servir a tu humanidad, que es lo que te falta. Entonces muchos de vosotros has muerto o muchos vais a morir sin haber hecho esta función que te falta. Y entonces debieras nacer a un nuevo aliento de vida, con una nueva actitud y un nuevo ímpetu de alegría, de energía, de vitalidad, para ahora que si ya eres jubilados todos, te des a la tarea de buscar una función para servir a tu humanidad. Servir a un padre, servir a una madre, servir a unos hijos no son servir a la humanidad en el 100% absoluto. Es un compromiso que adquieres por añadidura, porque lo vienes arrastrando para realizarte como persona y aprender a amar y servir sin condición a ellos. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y eso es lo que tienes que hacer cada día de tu vida hasta lograr hacerlo. Pero eso es una promesa que traes arrastrando de vida por vida, porque haces un compromiso con esos con los que naces y esos que nacen contigo. Pero como ser humano evolutivo, en tu cadena de la evolución o en tu escalón de la vida, hay un compromiso como humanidad y hacia la humanidad que has hecho. ¿Cuál es tu labor social? ¿Le das al necesitado? ¿Le das al mendigo? ¿Ayudas al pordiosero? ¿Qué has hecho? Llenar y ayudar a los tuyos, amar y querer a los tuyos, eso es egoísmo, porque esa es tu obligación. Y es una obligación aprender a amarles y respetarles sobre todas las cosas todos los días de tu vida. Pero a tu humanidad, si llega alguien te pide y lo pateas, si llega alguien te pide y le cierras la puerta, si llega alguien se asoma y lo criticas, no has hecho tu función para la cual naciste. Entonces puede que corres el riesgo de que ya creciste, ya te reproduciste y mueras sin haber hecho tu función de vida. Ojo, ojo, no nacimos solamente para nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacimos para cosas más grandiosas, para resarcirte con esa tu familia y lograr el respeto absoluto, total y pleno, sin rencores, y al mismo tiempo hacer, aunque sea una sola cosa buena, por tu hermana humanidad, en una función o labor social humanitaria. Y todo aquel que se queja o se adolece o se da golpes de pecho o cree que ya está salvo porque está ayudando a su padre, cuidando a su madre, cuidando a su padre en su enfermedad, cuidando a sus hijos en su calamidad o en sus adicciones, estáis perdidos. Esa es tu obligación, pero tu labor y tu obligación para la humanidad debe ser otra, externa, que no tenga que ver con tu ciclo social familiar. Entonces más valiera que tú, que estás ahí encerrado quejándote por cuidar a tu madre, quejándote por cuidar a tu padre o quejándote por tener que criar, educar y darle de comer a unos hijos, que lo hagas con amor. ¿Para qué? Para que te quede tiempo, el tiempo que te jubiles o el tiempo que ellos vuelen de tu hogar y hagan otro hogar, tengas la vitalidad, la energía, el vigor, la sagacidad, la sabiduría, la sapiencia, la inteligencia, sobre todo la tolerancia y la paciencia, el equilibrio y la economía suficiente para poder ayudar a los demás, que son también tu familia, tu hermana humanidad. Por eso decimos que el amor no te pierda, porque el amor te pierde y te hace un ser egoísta pensando que sirviendo a los tuyos ya estás sirviendo. Ya serví a mi sobrino, ya serví a mi sobrina, ya serví a mi hermano cuando necesitaba, ya serví a mi hermana cuando necesitaba, ya serví a mi yerno, ya. Son tu obligación, querida, querido.
pero también es tu obligación servir a la humanidad. Y no es que porque es el hijo de mi amigo o de mi primo tercero lo voy a servir y así queda en familia. Eso es egoísmo. Es egoísmo. Sigue siendo egoísmo. Haz un comedor público en tu comunidad, haz un comedor público en tu rancho, haz un comedor público en ese tu pueblo, en lugar de hacerles monumentos, en lugar de hacerles fiestas ostentosas con grandes bandas y que te cobran millones y una quemadera de cohetes que gastas el dineral. Hazles un comedor comunitario que con eso que gastas en tus fiestas patronales pudieras alimentarles todo el año a todos los ancianos que ya no pueden trabajar. Y entonces vas a dejar huella en tu camino y entonces vas a decir por qué es el linaje y el apellido que vienes arrastrando de presunción por tener el primer carro o el primer avión o el primer portón. No vas a dejar más que rasgos de odio, celos y envidia. Pero si tú dejas conocimiento en el valor altruista para el cual puedas demostrar en los hechos que eres capaz de hacer, entonces estarás dando huella y fe y testimonio de que tu vida ha valido la pena y de que eres un ser en verdad de amor y servicio. No des limosnas, no des perlas a los cerdos, no des a quien no te pide, ayudas a los tuyos sin que te pidan ayuda, solo porque sabes que tienes que servir. Es como cuando das la moneda en el templo y te duele, pero dices, la tengo que dar, pues la voy a dar. No, eso no es el diezmo. El diezmo es que separes el 10% de la cantidad que ganas aún siendo jubilado o jubilada y darlo en la necesidad de la comunidad y que tú veas que llega a esa necesidad. El diezmo es dar el 10% de tus servicios aún no teniendo economía, que des el 10% de tu tiempo para el servicio de la comunidad y entonces ve y sirve al anciano aquel, ve y sirve al enfermo aquel, ve y sirve, pero no solo en tu templo, en tu comunidad, en tu espacio, en tus parques, con tus niños, con tus jóvenes, enséñales lo que tú sabes hacer. Y entonces no tienes dinero, pero tienes conocimiento, y si sabes dibujar, enséñalos a dibujar, si sabes tejer, enséñalos a tejer, si sabes tocar guitarra, haz grupos y enséñalos a tocar guitarra, si sabes lavar, enséñales a lavar, si sabes cocinar, enséñales a cocinar, pero da tu diezmo a la comunidad, no te quedes con todo, porque tú no te llevas nada. Y sea un ejemplo tú también, para que al final de tus días, como los días de aquel, podamos llegar a decir tú y yo y él, la vida es bonita, a pesar de todo la vida es bonita. ¿Qué te parece? Hay que hacer un recuento de nuestros días. Yo ya lo he hecho y digo, oh my God, ¿qué he hecho? Pero apenas estamos empezando a dar esos granitos y a veces los das sin darte cuenta, pero los estás dando. Pero ya es ganancia, estás haciendo algo por aquel, pero más que nada por ti. Entonces, ahí te dejo esta historia, que parece presuntuosa, pero es más que nada una historia de reflexión, que te veas en ese espejo, y entonces te des a la tarea de saber cómo has vivido tu vida, y saber que si tu vida ha valido la pena en conciencia, y que si todavía te queda un día de vida, este día hagas consciente y entonces des tu diezmo, tu 10% al servicio de la comunidad, en especie, en economía o en tiempo, y enseña a aquel que no sabe hacer cómo y tú sabes enseñarle. Enséñale, y ese es tu diezmo también. ¿A qué te parece? Ojalá que alguien lo hiciera y que un día pudieras estar contando una historia igual, sabiendo que lograste la maravilla de la maravilla y que puedas decir, pues sí, lo hice y a pesar de todo la vida es bonita. Bueno, pues mis amores, te leo y me despido. Guille Rizo, muy buenos, hermosos días, querida Ana Rosa Bella, como siempre te amo. Gracias, Guille, te amo también. Saludos a Rialto, California, amigo José Antonio Mendoza. Saluditos, Sandra Puente García, gracias por siempre estar presente. Gracias a ti también. Gracias, Isabel Mares, buen día, presente. Muy bien. Mientras no te olvides de nosotros, ni nosotros nos olvidamos de ti. Aquí andamos y qué bueno que mientras tu trabajo te permita, pues puedas estar, aunque sea de vez en cuando, Isabel. Y bueno, pues muchas gracias, mis amores. Genoveva Molina, Rosa Valdés, Meche Estrada, Venancio, amigo Venancio Salomón, Leticia García, Liz Ramos, Bertalicia, Hermila, ay, hace mucho que no oía ese nombre, Hermila Cepeda, Mar Gómez, Angelina Fierros, Yeredi Fesco, Catherine Maronés, saluditos,
Gracias, gracias, gracias por estar. María del Carmen, Yoli, Lucero Esparza, Yoli Martín, Alicia Vilés, Dani López, saluditos, mis amores. Muchas gracias por estar y por permitirme en estos diálogos que se dé la comunicación y que a través de la comunicación se da una recreación, porque empezamos a hacer recuerdos y en esos recuerdos siempre va a haber una experiencia personal, y en esa experiencia personal, como dice nuestra enseñanza, va a haber un conocimiento de sí mismo y aprender, comprender y entonces hacer lo que tengamos que hacer para el logro de nuestra propia personal, particular e individual felicidad, porque caminante no hay camino, siempre vas a hacer camino al andar. Así es de que checa tu camino. Muy buena vida, mis amores, gracias por estar. Como dice Galdino, te he dicho que te amo. Bueno, pues los amo, muchas gracias por permitirme servir. Gracias a la Universidad del Conocimiento y del Amor por tantas oportunidades de amor y servicio que me da y que me enseña y que quiero aprender, porque me es muy difícil, pero quiero aprender y le doy las gracias. Y gracias a ustedes por acompañarme. Muy, pero muy requete, muy buena vida.